Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy nos conectamos para enfrentar por lo que es posiblemente el último episodio de la Voyager. Digo posiblemente porque no lo tengo claro, pero vale. Esperemos que sí. Para ello tenemos aquí a Tío Gambi. ¿Qué tal? Bienvenido. Bien hallado, nada, encantado aquí un día más de estar contigo, de estar con todos los oyentes y toda la audiencia para ver este tramo final de la aventura de las Voyager. Una saga que de 3 episodios con este que la verdad es que ha tenido bastante repercusión, la gente le está gustando, ha ido calando poco a poco, hemos tenido mucho feedback, tú lo sabes, y Ujú, incluso ujú. hace poco nos han escrito que para cuando más, pues mira, ya hoy Aquí jueves está. lo tenéis ya disponible aquí en YouTube directamente. Y bueno, aunque hay que decir que este vídeo es en diferido, ojo, nosotros estamos en el Ujú. chat en directo, eso sí, ya lo avisamos desde un Estamos en el principio, chat para interactuar, correcto, pero el vídeo es en efectivamente. diferido. Y bueno, nada más, decir que por favor recordad darle me gusta, seguirnos, si os gusta mucho, os podéis hacer miembros aquí en YouTube, nos haréis un gran favor, o darle a un super chat, que es enviar un poco de dinero, el que queráis, cualquier aportación, ayuda a que podamos hacer estos episodios que a algunos de vosotros tanto os gustan. También dentro de poco tendremos una tienda de ropa de todos los episodios, de cositas que hacemos, como por ejemplo aquí. Voy a poder comprar esa camiseta. Vas a poder comprar la camiseta en el color que quieras, con el tamaño que Wow, quieras. Sí, 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 sí. También hay rosa, no os perfecto. preocupéis. Vale, muy bien. Y hoy, pues, es lo dicho, el tercer episodio de las Voyager, ese magnífico viaje de estas sondas que podemos decir que donde jamás llegó nadie. O sea, es un Eh, eh, sitio en el que más lejos exacto. hemos llegado. Efectivamente, la exploración espacial, como comentabas, pues tiene mucho tirón e interesa mucho, pero claro, las Voyager tienen algo muy, muy especial. En el primer episodio ya estuvimos comentando, explicando pues cómo estaban construidas, todos los elementos que llevaban. En el segundo vimos cómo despegaban y visitaban todos los planetas del sistema solar porque, bueno, Plutón ya no es un planeta. Como vengan los plutonianos y nos lo expliquen, verás. Entonces, por ejemplo, Urano solo ha sido visitado por, Urano y Neptuno solo han sido visitados por la Voyager 2 en los años 80. Y el mérito de estas naves, de esta misión, no acaba ahí, porque continuaron, como bien decías, donde no había llegado nunca nadie jamás. Y hoy vamos a finiquitar la historia de esta misión, pues narrando esa última parte del viaje, porque nos despedimos de ellas en el año 90, cuando la Voyager 1 utilizaba sus cámaras por última vez para hacer una foto de familia del sistema solar, pero después de eso, a la chita callando, continuaron su viaje de forma ininterrumpida y la NASA decidió seguir operando las sondas y prorrogar la misión. Esto no estaba inicialmente ya aprobado, era una posibilidad. De hecho, la misión inicial eran 5 años, llegar a Júpiter. Y llevamos medio Eh, siglo y, prácticamente. y llevamos medio siglo. Entonces, una vez visitaron todos los planetas, comenzó lo que la llama, perdón, lo que la NASA llama BIM, Voyager Interstellar Mission, la misión interestelar de las Voyager. Porque se dirigían, siempre que se les diera el tiempo suficiente, al exterior del sistema solar, que ahora veremos que astronómicamente, bueno, pues hay una manera de definir eso. De hecho, yo tenía una muy, muy vaga idea y pues documentándome para estos episodios,
he sabido lo que es la heliopausa, el frente de terminación de choque, la heliofunda y el espacio interestelar. Antes de que las Voyager lleguen ahí, comentar un poquito la velocidad que llevaban, porque algo que los astrónomos insisten mucho, pero que nos resulta muy complicado hacernos una idea, es lo vacío que está el sistema solar y la galaxia y el espacio en general. Si tomamos una escala de que el sistema solar tuviera aproximadamente el tamaño de una mesa de comedor grande, por hacer la comparación, el Sol sería un grano de arena en el centro, la Tierra estaría a unos centímetros de ese grano de arena y sería invisible a esa escala, y la siguiente estrella estaría a 10 kilómetros. La ¿Vale? siguiente, que sería Centauri. Estrella. Exacto, Alpha Centauri. Entonces, el espacio realmente es espacio vacío en su grandísima mayoría. Y aunque las sondas se muevan a muchos kilómetros por segundo, tardan pues barbaridades de tiempo en atravesar todo eso. Se me ha olvidado comentarte antes de que empezáramos si sería posible que mostraras en pantalla Cuando quieras. las imágenes del guión. Nada, es, por ejemplo, la de la escala de velocidad de la Voyager 2. Ah, ahí me has pillado. Página... Sí, la tengo. Vale. Lo que pasa es que no es un link, entonces tengo que abrir el guión, pero no hay problema. Lo abrimos y no hay problema. Bueno, sí. Vale. Esto, de todas formas, para quienes nos estén viendo, y ahora para los oyentes lo explicamos, no os preocupéis, que a los oyentes de iVoox, Spotify, etcétera, os tenemos muy en cuenta siempre. Este gráfico está obtenido de la Wikipedia. Simplemente muestra la velocidad que siguió la Voyager 2 en kilómetros por segundo conforme se iba alejando de la Tierra. Si os acordáis, gracias a las maniobras gravitatorias, acercándose mucho a un planeta, lograban acelerarse. Y de esa forma vemos como ya cuando llegó en julio del 79 a Júpiter, la Voyager 2 cogió mucha velocidad, de forma que superó la velocidad de escape del sistema solar. Tanto la Voyager 1 como la 2, enseguida, ya cuando llegaron a Júpiter, lograron velocidades que garantizaban que iban a poder escapar del sistema solar e ir más allá. O sea, que no estarían, digamos, atraídas por el Sol en este caso, ni por nada de nuestro sistema, y que podrían salir perfectamente. Efectivamente. Igual como tenemos una velocidad de escape de la Tierra, que tienes que superar los 11 kilómetros por segundo, que es la fuerza con la que te atrae la G, la gravedad. Existe también una velocidad de escape para el sistema solar, que en este caso es va variando con la distancia. Por ejemplo, en la órbita de Júpiter esa velocidad eran pues aproximadamente 17 kilómetros y medio, ¿no? Está entre el 15 y el 20, unos 17 kilómetros y medio por segundo. Bueno, pues con la maniobra gravitatoria ya lo superó con esa velocidad con creces. De hecho, su mayor velocidad, la de la Voyager 2, ¿vale? Que es la que tenemos en el gráfico, se alcanza en agosto del 77 cuando pasa... Perdón. Estaba mirándolo mal. En agosto del 81, cuando pasa cerca de Saturno,
que llega casi a 35 kilómetros por segundo. Bueno, conforme te vas alejando, la velocidad de escape del sistema solar es de poquito más de 5 kilómetros por segundo. O sea que... O sea, estos son velocidades bestiales, brutales. Sí, Eso sí. porque no hay rozamiento, entiendo. No hay. Creo que lo hemos Efectivamente. comentado ya. Sí, los científicos, los astrónomos estaban preocupados con que pudiera tropezarse con un micrometeorito, una micropartícula, y a esa velocidad un grano de arena te puede agujerear, o 2 granos de arena te agujerean la nave, la sonda, pueden destruir cualquier cosa. Bueno, en 50 años no se ha tropezado con nada y la verdad es que, bueno, pues parece que esto da una idea de lo vacío que está realmente el espacio. Aún así, a pesar de las velocidades que llevan, que las tengo aquí, son 61.200 kilómetros por hora. En el caso de la Voyager 1, que es la que más rápido viaja, 17 kilómetros por segundo en relación al Sol, o sea, bueno, en relación a nosotros. Y la Voyager 2 va un poquito más lenta, 55.300 kilómetros por hora, 15 kilómetros por segundo. O sea, en mayo del año pasado, pues la primera estaba a 162 unidades astronómicas de la Tierra, la segunda a 136 unidades astronómicas de la Tierra. Cada año van ganando unas pocas unidades astronómicas. Recordar que la unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Es una de las unidades que se utiliza para medir la distancia, pues sobre todo eso a escala sistema solar y poco más. Porque el sistema solar es pequeñito en cuanto a velocidad luz. De hecho, esto lo quería comentar. Yo sigo a la cuenta en X de la Voyager 2. Recientemente, además, ha dicho que a partir de ahora van a tuitear por un par de cuentas de la NASA y las he empezado a seguir. Y siempre te va diciendo, pues ahora me encuentro a tal distancia de la Tierra. Y mi hermana, la Voyager 1, se encuentra a tanta distancia de la Tierra. La Voyager 1, no sé si lo comentamos ya, está a 23 horas y pico. 23 horas luz y me llenó de orgullo, me llegó al corazón que se espera que para noviembre, finales de noviembre de 2026, el año que viene, llegará a estar a un día luz. Que ya se dice, o sea, será la primera máquina que haya viajado tan lejos. Bueno, es la que... Es como Sam en el meme de Frodo y él abandonando la comarca. Señor Frodo, si doy un paso más, nunca habré estado tan lejos de mi casa. Esto le pasa a la Voyager continuamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poco de distancia entre tú y el micro porque sí que te oigo un poco saturado, un pelín solo. Amigo. Amigo, tanto pedirte que te pusiese el micro cerca. Vale, y ahora quisiera comprobar, por hacernos una idea de las escalas de las velocidades. Has dicho que la velocidad era de esta sonda 17 kilómetros por segundo, la 1, y 15 kilómetros por segundo, la 2. ¿Así mejor? Vale, no, sí, El perfecto. audio. Perfecto. No, lo digo porque, por ejemplo, el sonido tiene 1235 kilómetros por hora. Es para que vayamos comparando un poco. Sí, claro, el sonido. Y ahora, mira, muy bien. El sonido aquí en la Tierra y a presión de una atmósfera. Claro. Está muy bien que haya sacado eso a colación porque ahora, enseguida, va a salir, cuando hablemos de de una región del espacio llamada el frente de choque de terminación, va a salir este concepto de nuevo, el de la velocidad sónica, aplicado en el espacio, lo que a mí me dejó patidifuso. Digo, ¿qué? Pero, mira, antes de ello, sí que me gustaría, si puedes mostrar, ahí sí hay enlace, o sea, lo que quieras. Esta foto está sacada, este diagrama está sacado de la web de la NASA.
la foto donde, ahí mismo, donde se ve la heliosfera. Porque claro, estamos hablando del espacio interestelar y hemos nombrado heliofrente. Es que Vamos a el sacarle nombre, la imagen un poquito mejor. Tú sigue hablando que te lo cambio. vale, es que el nombre se las trae. El frente de terminación de onda, o el frente de terminación de choque de onda. La heliofunda y la heliopausa. Entonces, perfecto, mira, ahora se ve mucho mejor. Vamos a ver, por decirlo, explicarlo de alguna forma, la heliosfera es una región del sistema solar, del espacio, donde el Sol tiene influencia con su viento solar. El viento solar sabéis que son pues, una serie de partículas cargadas, energéticas, que emite el Sol, aparte de la luz visible, que cuando hay tormentas solares pues tienen un efecto muy puñetero sobre todos los aparatos electrónicos en la Tierra y las comunicaciones, etcétera. Bien, pues ese viento solar tiene un ámbito de acción. Hay un momento, digamos, en el que se debilita y esa zona del espacio la han llamado el frente de choque de terminación. Termination shock, en inglés. Es este círculo de aquí que vemos. Exacto. A partir de ahí empieza lo que llaman heliosheath en inglés, que se traduciría como heliofunda, que es una región, digamos, de transición entre ese frente de choque de terminación, que ahora explicaremos por qué le han dado ese nombre, y la llamada y el final de la heliosfera llamado heliopausa, donde la presión del medio interestelar termina por detener completamente el viento solar. El viento solar, esas partículas al final, después de haber viajado pues entre 75 y 90, unas 100 unidades astronómicas, unas 100 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, ya han perdido energía, han perdido velocidad. El viento solar de otras estrellas ya también influye y digamos que ese viento solar alcanza una velocidad cero. Vale, antes de seguir, porque tampoco puedo profundizar mucho en esto, porque tampoco entiendo mucho más allá. Yo, documentándome, esto es lo que he entendido y esto es lo que buenamente os intento explicar. ¿Qué es eso del frente de terminación de choque de onda? Yo no entendía qué me querían decir, no entendía ese nombre tan complicado. Vale, pues el viento solar resulta que se emite a unos 400 kilómetros por segundo. Mientras que la velocidad del sonido en el medio interestelar es de 100 kilómetros por segundo. Y ahora me diréis, ¿cómo que velocidad del sonido en el espacio? ¿Las películas de Star Wars tenían razón? ¿Las naves cuando explotan se oye boom? No es eso. Velocidad del sonido es una forma de referirse a otra cosa. En la Tierra, la velocidad del sonido se refiere a la velocidad en la que presiones y depresiones, ondas, se desplazan en el aire, en la atmósfera. O sea, perturbaciones en la presión se desplazan a una cierta velocidad en un medio que es el aire. El espacio, venimos diciendo que está vacío, que está vacío, que está vacío, pero bueno, sí y no. No está absoluta y totalmente vacío. Hay átomos, hay partículas. Y los científicos han determinado que esa densidad de partículas es lo suficientemente
alta como para poder decir, vale, pues una onda podría desplazarse por aquí y entonces podríamos estar hablando de una resistencia. sí, o sea, perturbaciones de presión que se estarían desplazando. Vale. Y los listos han medido que esas perturbaciones de presión que se desplazarían por el espacio lo harían a una velocidad de 100 kilómetros por segundo. Vale, perfecto, aceptado. Entonces, lo que ahora sí que tiene sentido es que el viento solar va a una velocidad supersónica en el espacio. Vale. Lo que pasa es que va debilitándose y va ralentizándose y llega un momento en el que ya no supera esa velocidad. Y esa región es el frente de terminación de onda. Esto no termino de entenderlo, pero la analogía es cuando un avión supersónico rompe la barrera del sonido, hay una onda de choque. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigues? Sí. Vale. Lo que ocurre aquí se ve que es algo analógico, pero al revés. Teníamos una onda que iba más rápido que el sonido en el espacio y deja de hacerlo. Y entonces se produce también una especie de onda de choque. Como de frenado. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Eso, conforme se aleja del Sol, hay un momento en el que su velocidad desciende de forma abrupta y la velocidad que llevaba ya es subsónica y hay una especie de shock, de onda de frente de onda, sí, onda, una especie de onda de frenado. Yo esto es lo que he entendido y espero que ayude a la gente a hacerse una idea de un poco la naturaleza de estas tres regiones que vemos aquí. En todo caso, las Voyager lograron medir con sus aparatos pues la velocidad del viento solar, etcétera. Y después de muchos años en silencio, porque recordemos que la foto de familia del sistema solar se hace en el 90. Que la vimos en el anterior programa, la fotografía. Efectivamente, os remitimos al anterior episodio. En diciembre, 14 años después, más de 14 años después, en diciembre de 2004, los datos de la Voyager 1 por fin confirmaron que había llegado al frente de choque de terminación. La Voyager 2 le costó un poquito más. No sé si fue al año siguiente o en 2007. En diciembre de 2007, la Voyager 2 también traspasa el frente de choque de terminación. Por cierto, para los que no veáis la imagen, yo lo describo. Tenemos el sistema solar, el frente de terminación de choque sería una región alrededor, vendría delimitada por un círculo o por una esfera, ¿vale? Y luego está la heliosfera, que no tiene una forma totalmente esférica, sino más bien elipsoidal. Sí, es con una elipse totalmente. Sí, con el sistema solar en uno de los extremos. De forma que si tú te diriges en línea recta hacia el extremo más cercano, cuando llegas a las 100 unidades astronómicas, llegas a la heliopausa, que es el momento en el que el viento solar ya no es que vaya a velocidad subsónica, es que se detiene. Pero eso por un lado, porque por el otro, tipo cola de cometa, se estima que la heliosfera es mucho más alargada y puede ser pues de miles o al menos 1000 unidades astronómicas. ¿Vale?
El caso es que tanto la 1 como la 2, eso. Ya están fuera de esta heliosfera. Sí, primero alcanzaron ese frente de terminación de choque y, bueno, siguieron enviando datos. Vamos a ver, el 15 de agosto de 2006, la Voyager 1 ya alcanzó las 100 unidades astronómicas. En 2010 llegó, digamos, a la heliopausa porque detectó que el viento solar alcanzaba una velocidad de 0. Y finalmente, el 25 de agosto de 2012, 32 años después de su visita a Titán, la Voyager 1 cruzó definitivamente la frontera de la heliopausa y se adentró. O sea, las mediciones que mandaba la Tierra confirmaban que estaba en el medio interestelar. O sea, ya estaba entre, bueno, Fuera de la heliosfera, por fuera de la completo. heliosfera. O sea, ya no podía medir viento solar, ya no llegaba. Vientos solar de nuestro Sol, claro. Efectivamente. Yo entiendo que sí que habrá como especie de resto de actividad de viento solar proveniente de estrellas de las más cercanas que están a tomar viento, pero bueno, aún así Solar. llega un momento A en el tomar que... viento solar. Correcto. La Voyager 2 le costó unos añitos más, es que va más lenta, entonces el 5 de noviembre de 2018, no hace mucho, la verdad, a 17.900 millones de kilómetros, ya por fin también confirmó que estaba en el medio interestelar. Hay que decir que las Voyager superaron de forma bastante optimista la previsión de Carl Sagan. Carl Sagan pensaba que igual a mitad del siglo XXI las sondas podrían llegar a la heliopausa. Pues no, resulta que estaba bastante más cerca. De hecho, han sido muy valiosas para dar información sobre esas regiones tan remotas. Por ejemplo, eso, aparte de confirmar esa forma, bueno, que la forma no es totalmente regular, porque la Voyager 1 y la Voyager 2 llegaron a la heliopausa a diferentes distancias. También a nivel de campos magnéticos, los científicos detectaron que había una especie de burbujas magnéticas, variaciones en la intensidad de los campos magnéticos medidos según la región y continuidad en la dirección del campo magnético. Lo que tampoco les cuadraba porque pensaban que en el medio interestelar el campo magnético pues cambiaría, porque igual, no sé, en fin, lo que pensaban no... algunas de las hipótesis que tenían no las confirmó las Voyager, con lo que justifican bastante su utilidad. Vale, para terminar con este hito, que fue la llegada al espacio interestelar, dar algunas pinceladas más. Por ejemplo, en comparación, esto es muy curioso, ¿no? En comparación con el revuelo y la cantidad de medios, periodistas, científicos dedicados a las misiones cuando visitaban los planetas, bueno, la verdad es que era algo revolucionario, ver volcanes en un satélite, descubrir nuevos satélites, etcétera. Aquello tuvo un impacto mediático muy grande. Claro, después de tantos años viajando discretamente y en silencio, pues no tuvo tanto impacto, aunque bueno, la NASA siempre ha publicitado mucho estos logros porque son verdaderos hitos. Pero lo bueno es que no requería mucha gente. El programa es mantenido por 10 personas del Jet Propulsion Lab y el seguimiento, como dijimos, se hace a través de la red del espacio profundo, el DSN. Y bueno, esto lo diremos después. El dinero que ha costado la misión
incluso en este casi medio siglo, dividido por todos los años y dividido por todos los habitantes de Estados Unidos, sale a unos pocos centavos al mes o unos pocos centavos al año. Ostras, Esto lo comentamos luego otra vez. estas cosas son muy interesantes porque en vez de gastarse en tirar bombas por ahí, pues que se gasten estas cosas que dan mucho vidilla. Hombre, sí, da mucha vidilla, pero claro, luego te viene alguien como el presidente de los Estados Unidos y dice, ¿y esto aquí, a mí de qué me vale? ¿De qué me vale saber que hay burbujas magnéticas eh, tan lejos? Si no voy a ir nunca. En fin, por dar una pincelada, aunque luego volveremos a hablar del destino final, ¿no? De las Voyager, pero dar unos datos de hacia dónde van. Claro, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería, porque por ejemplo no lo hemos dicho, pero ellos, las Voyager cruzaron en su momento el llamado cinturón de Kuiper, que es una especie como de cinturón de asteroides, pero más difuso y donde hay una serie de cuerpos y tal, y que está entre, no me hagas mucho caso, 30, 50 o 60 unidades astronómicas. Eso lo cruzaron sin problemas. Luego cruzaron la heliopausa. Lo siguiente sería alcanzar la nube de Oort, que también está alrededor de lo que es el sistema solar, pero está muy lejos. O Pero sea, mucho. Japón estaba lejos, pues esto está mucho más lejos. Entre 1000 y 100.000 unidades astronómicas. Es decir, se estima que tardarán 300 años en llegar a su límite interior y 30.000 años en atravesarla. Después de eso, 30.000 años. sí, después de eso, si alguna de ellas se dirigiera a la estrella más cercana, que como bien decías, Alfa Centauro, tardarían 80.000 años en llegar. Pero siguen trayectorias diferentes, ¿vale? Una, lo tenía por aquí, la Voyager 1 está inclinada 35 grados al norte de la eclíptica, a una velocidad de 520 millones de kilómetros al año. La 2 está a 48 grados al sur de la eclíptica y su velocidad es de 470 millones de kilómetros al año. Vale. En 40.000 años, la Voyager 1, que va en dirección a la constelación de Ofiuco, pasará a 1,7 años luz de una pequeña estrella de la Osa Menor. Y más o menos en esos momentos la Voyager 2, que se aleja en dirección a las constelaciones de Sagitario y del Pavo, pasará a 1,6 años de una estrella llamada Gliese 445. Luego, en 42.000 años pasará cerca de otra estrella, la Ross 248. Y mira, en 296.000 años pasará a 4,3 años luz de Sirio, la estrella más brillante. Galletas, buenas galletas. Sí, y que forma parte de la constelación de Orión, gran insecticida. Exacto, cinturón interesante del cazador. Ahí está, ahí está. Eh, como llevan una trayectoria hiperbólica, o sea que no es una trayectoria circular, y ya llevan la velocidad de escape, no regresarán al sistema solar Nunca más. nunca, pero A no ser que vengan los alienígenas y nos la devuelvan. Porque es como ahí rollo que les está, has tirado la pelotita y ellos vienen y te la traen. como en ET. Claro. De esto hablaremos al final largo y tendido porque el dispositivo de oro que llevan nos gusta mucho y vamos a hablar de ello. Nada, tío, que en 250 millones de años se estima que darán una vuelta a la galaxia. Poco me parece, con Sí, lo yo grande que pienso es la durar más. galaxia. Yo pienso durar más, fíjate. 250 millones de años, geológicamente, son 4 días. O sea que... Bueno, no sé. Ya veremos qué es lo que hay aquí cuando llegue esa época.
Pues sí, simplemente cuando llegue a la nube de Oort, dentro de 3.000 años, ¿qué? Ah, no, perdón, eran 300 años. Ah, ya veremos entonces. En 300 años, no sé si estaremos aquí ya. No sé. Bueno, pues bien, hemos dejado un poco aparte ya ese apartado. No, faltan cositas, faltan cositas. Cuenta, cuenta. No, de, Bueno, de, de del 6 ya la... lo tenemos, ya lo tenemos en el Sí, listado. quiero decir, de la misión interestelar, yo más o menos he contado todo lo que quería. Yo quería comentar, para no asustar a los oyentes, que cuando al principio has dicho que finiquitaríamos las ondas, que las dejaríamos ya aparte, no es que tengamos un dispositivo que las apaguemos, no, no os asustéis, no, no. Nosotros no tenemos esa capacidad, ni mucho No, menos, a pero ver, nosotros y la técnica estamos un poco reñidos, sí, pero las Voyager se encuentran bastante a salvo de nuestro radio de acción. sí, 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 sí. Entonces, bueno, espera, tienes que acordarte que en el pueblecito este de Madrid, donde Ah, están las radioantenas del DSN, sí, 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 sí. igual si metemos mano allí aún podemos hacer algo Pues y nada, nada, mandarlas a... lo único que hay que hacer es hacer un directo un día desde allí al lado de las antenas y verás tú cómo las colapsamos, con la Sí, suerte sí, que sí, sí, tenemos. sí, 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 vamos. Muy bien. Y bueno, y las vicisitudes de estar tan lejos de casa, ¿no? Esa Sí, estimación. hemos comentado los hitos que tardaron años y años en llegar, pero poquito a poco y con un cuentagotas, dándoles tiempo, pues fueron informando, oye, que ya he llegado aquí, oye, que ya estoy en la heliopausa, oye, que ya he llegado, ya estoy aquí, que aquí ya no se ve nada, ya no hay viento, ya no sopla el viento aquí. Todo esto, como decía, la NASA lo iba publicitando con el bombo que se merece. Pero sí que es cierto también que en los últimos años, yo diría en los últimos 5, 6, 7 años, 5, em, las Voyager han estado sobre todo en los medios por los problemas que han tenido y la NASA cada vez lo ha vendido como realmente como lo que es un logro, es decir, algo que está a 20 y no sé cuántas horas luz de la Tierra, que yo le digo, le mando una orden, tarda 20 horas en llegarle y luego el bicho me tiene que responder y tardará otras 20 horas su respuesta en llegar aquí. Y el siguiente comando lo mismo. Que hay que tener paciencia, ¿eh? O sea, tú si eres nerviosito no puedes trabajar en esta misión. No, no, no. Desde Eso luego que tiene un no. mérito brutal, o sea, las cosas que están haciendo y los problemas que han resuelto es tan sorprendente como la propia misión en sí. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero sí que vamos porque han estado, a poco que busques Voyager, cada pocos años aparecen en los medios y, pues ahora les ha pasado esto, pues ahora no se sabe si va a responder, pues han conseguido arreglar este problema. Yo, mira, ahora que lo tenemos reciente, el Roland Garros, a mí me recuerda bueno, a Alcaraz o al propio Nadal, que nunca daban un punto por perdido. Y dices, es imposible que devuelva eso. Ahora ya está fuera de toda esperanza, tal. Pues los científicos de la NASA, del JPL, lo mismo, no tiran la toalla y aunque parece ya imposible, dice, es que esto no hay por dónde cogerlo, siempre intentan un truco adicional, siempre intentan un atajo de alguna manera y al final lo logran resolver. Pero problemas Eh, de todo tipo, ¿eh? O sea, desde sí, apagones, sí, sí. Yo, eso. datos Sí, sí, incoherentes sí. de parches que Sí, tuvieron que crear parches para el software. sí, no los vamos a explicar eso con pelos y señales porque hay muchos, han tenido muchos problemas, pero
sí que comentarlo y dar una idea de los verdaderos desafíos que han tenido, porque, a ver, ya lo comentamos que desde el principio, nada más desde que despegaron, ya han dado sustos. Siempre, y ya estuvimos hablando, pues, las vibraciones del cohete, ya les dio un susto nada más despegar. Luego, cuando se congelaron los motores que movían las cámaras cuando pasó por detrás de Saturno. Y bueno, han tenido muchos sustos a lo largo de toda la misión. Pero claro, conforme está más lejos, cada vez es más complicado. Entonces, por ejemplo, el 25 de enero de 2020 hubo un apagón imprevisto en la Voyager 2. Y se pensaban que la habían perdido, dejó de enviar datos y al final no. Resultaba que era que la nave había reaccionado tal como estaba previsto que lo hiciera. Un aparato había empezado a consumir demasiada energía y entonces el algoritmo le dijo, vale, tengo que apagarlo todo antes de quedarme yo sin energía, como medida de prevención y de defensa. Y al cabo del tiempo, a 18 millones... Sí, sí, claro, esto se resuelve con mucha paciencia, pero en tanto el contacto con los radiotelescopios no se pierda, los científicos siempre pueden probar algo y siempre pueden probar a mandar una orden y ver qué pasa. Y eso, pues de Pues enero, sí, no sé cuántos tiempos tuvo, pero 11 meses, normalmente... tuvo 11 meses la nave y volvió a enviar datos correctamente. Sí, efectivamente. Pues yo creo que estos mensajes que envían los de la NASA son los que interfieren con mi mando de distancia del garaje, que muchas veces lo intenta abrir y de repente se cierra. Pues, hombre, no sé yo. Estoy yo mosca, ¿eh? No sé yo. Bueno, igual sí, igual el mensaje que envía la NASA sí, porque la señal que envía la Voyager no, que esa es un poquito como que débil, te lo digo yo. Era No, pero la del orden de femtovatios. centovatios. Femtovatios. Un Femto. femto es lo que viene después de pico. Pico es lo que viene después de nano. Buah. Un nanovatio ya es 10 a la menos 9. Menos 12, 10 a la menos 15. Un 0 y 15, en fin, es absurdo. Más embolados en los que se metieron, datos incoherentes y parcheo de software. Esto le pasó a la Voyager 1 en octubre del 2022, que empezó a mandar datos sin sentido y dijeron, ya está, el abuelo, desbarrando. Ya está, mira, alienígena. No, ya no, está, no. ya está. No. Y no era que chocheaba. Al final se dieron cuenta de que uno de los 3 computadores estaba mal. Exacto, estaba transmitiendo datos a través de una computadora equivocada. En realidad parece ser que era un tema de software, porque como le había pasado eso, para prevenirlo parchearon a la Voyager 2 en octubre de 2023, a 20 millones de kilómetros. Tú imagínate, desea actualizar y la Voyager, sí. Pero primero actualice Windows. Exacto. No, lo bueno de estos aparatos, como dijimos en el primer episodio, son tan extremadamente simples que bueno, pues no ocurre nada de los sistemas operativos modernos. Más cosas, porque la década de los 2020 es un no parar. Es un no parar. Que se No van han haciendo tenido más que problemas. viejecitos. Sí. En 2023, la Voyager 2 atravesó un periodo de silencio, después de que le enviaran un comando erróneo. Ala. Entre julio y octubre se interrumpieron las comunicaciones normales, porque se desvió su antena principal. O sea, se desvió su antena principal, pero tenía la otra antena. Y con un transmisor superpotente pudieron contactarla, obligarla a voltearse y que reorientara la antena bien y entonces Principal. ya otra vez ya está. Que la antena principal volviera Correcto. a su direccionamiento adecuado. Tardaron 37 horas en cerciorarse de que estaba todo bien, pero bueno, lo consiguieron resolver. Esto en el 23.
A mí me tardaron más en pasarme el coche a la ITV, pero bueno. Es verdad. Tú llevas algo y dices, no, esto es la pieza que viene de Alemania. Y dices, ostras, pues Sí, menos mal sí, que no sí. viene de la heliopausa. Sí, sí, sí. Esta fue también una muy, muy sonada porque dio mucho que hablar. Fue un fallo bastante largo y además pensaban que era el final de la misión. El 14 de noviembre de 2023, la Voyager 1 empieza a mandar datos sin sentido, unos y ceros. Se encontraba a 22 horas y media luz, o 24.400 millones de kilómetros. ¿Qué hicieron? Adivina. ¿Eran Son informáticos. informáticos? Pues al iniciar. Reiniciar. Reinician en febrero, ya de 2024, y sigue fallando. ¡Cachis! Entonces dice, esto pinta mal, tal, finales de febrero, dice, esto no lo vamos a poder recuperar, Tenía mala pero pinta. el 3 de marzo hubo un rayo de esperanza. Claro, porque se acercaba a mi cumpleaños, pero bueno. Exacto, estaba ahí casi, dice, en un nuevo intento le mandan unas secuencias de código y a ver si podían sortear a lo mejor un trozo de código o de memoria que se hubiera corrompido, y reciben algo que es diferente, sigue sin tener mucho sentido, pero ya no es el patrón repetitivo de ceros y unos. Entonces, un ingeniero... Dime. Intentaron ver con los ceros y unos, porque antes hacían formas y símbolos y señales. Yo me imagino a la Voyager ahí haciendo un pene gigante, ¿sabes? Une los puntos y digo, ¿esto qué demonios es? Es un gran pene. No. Pues esto, además, esto es una pasada porque estamos hablando de 2024. Los El año pasado, ingenieros... estamos grabando en Claro, 2025. los ingenieros... Tú no te puedes poner a buscar en internet. A ver, me ha dado este mensaje de error la Voyager. ¿Qué es? ¿Qué pasa? No. Los únicos... la única documentación es la de los años 70. Ponte a bucear en los manuales, que, bueno, espero que los habrán digitalizado, y a entender el código máquina y cómo estaban programados y el lenguaje ensamblador de esos chips. Entonces, uno de los científicos de la misión tuvo los santas narices de ponerse a descifrar qué era lo que había mandado y resultó ser un volcado de memoria del FDS, que es uno de los computadores que lleva. Y a partir de ahí, comparando con una lectura de la memoria anterior, se dio cuenta de que sí, había un trozo de memoria que estaba dañado. Y dijo, O sea, que vale, estaba pues... dañada la memoria, ese era el problema. Exacto. No saben si pues por una micropartícula o simplemente porque está viejo, y quéjate tú ahora, Texas Instruments, oye, tu chip de 48 años me ha fallado. Dices, vete al seguro y pídele responsabilidades. ¿Está en garantía? Si fuera de Apple, no, ya te lo digo yo. Ahí está. Otros te dan lavadoras que te dan garantía de por vida y cosas así, ¿no? Pues el chip, bueno, a ver, lo bueno es que dijeron, vale, si este trozo de chip está corrupto, movemos el código que había ahí a otro sitio y total, que lo arreglaron. Tuvieron la santa potra de arreglar, recolocar el código, y el 18 de abril ya la sonda volvió a enviar telemetría. O sea, hace poco más de un año lograron rescatarla. Qué bueno. Sí, una pasada. De hecho, estuvieron mandando órdenes en mayo y en junio para poner otra vez sus sistemas, el subsistema de plasma y del magnetómetro y el medidor de partículas de baja energía. Los pusieron en marcha otra vez para que siguieran enviando datos. O sea, bueno. Y la Voyager 1 tuvo que volver a usar, ¿no?, unos controladores, unos motores que se habían metido problemillas con ellos, ¿no?, también. Sí, esto a mí me flipa, porque al final dices, no,
las averías son relativas. Y dices, hombre, ¿cómo que son relativas las averías? ¿O funciona o no funciona? Pues no. Resulta que lo que los ingenieros dieron por perdido y porque no funcionaba en 2004, resulta que 20 años después, si probamos esto y si probamos lo otro y si no sé cuántos, resulta que funciona. Bueno, por no hacerlo muy largo, ya estuvimos explicando que había impulsores, ¿vale? Tenían unos impulsores, tenían una sustancia ahí que iban expeliendo a presión, un gas, y con eso movían la sonda. ¿Qué pasa? Que la goma se corroe con el tiempo y al final se deshace y obstruye. Y aparte el propio material también termina obstruyendo los diafragmas por donde sale. Entonces, en 2002, los ingenieros ya apreciaron síntomas de atasco en uno de los tubos de combustible, de este combustible, y dijeron, pues utilizamos otros impulsores porque tienen varios. Ya dijimos que está Creo todo que eran súper mega... varios para moverse y recolocar la Sí, antena y todo eso, y y otro además, para sí, sí. propulsarse. Sí, 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 está todo súper redundado. Entonces dije, bueno, pues utilizamos otros. Y en 2018, claro, 16 años después también empiezan, no, vale, empezaron a usar primero los, digamos, impulsores secundarios. Luego estos en el 18 también se obstruyen y dijeron, vale, pues vamos a usar los impulsores de corrección de trayectoria, que también son otros que lleva. Pero ya en el 24, estos parecía que también se estaban atascando. Entonces los ingenieros dijeron, vale, pues vamos a utilizar los originales. Y dice, pero hombre, ¿pero no estaban atascados? Y dice, sí, lo están, pero menos. Y dice, si los calentamos lo suficiente, a lo mejor hacemos que el atasque que tiene, el atasco, se deshaga y los podamos usar. Bueno, pues probaron eso. Apagaron los sistemas para utilizar la energía para calentar eso. Apagaron algunos sistemas sin saber si luego volverían a ponerse en marcha. Peligro. Sí, hombre, menos el de, entiendo que menos el de la comunicación. Y apagaron el calentador principal durante 1 hora. Utilizaron energía, tal, y resulta que la jugada les funcionó. O sea, una pasada. Me veo Y sacando un brazo ahí con un KH7 y... es, es increíble porque, o sea, que esas carambolas a casi un día luz funcionen y en las condiciones en las que están, porque dices, vale, tienes la suerte de estar en un espacio vacío, no te has chocado con nada, vale, pero estás a muy poquitos grados sobre cero absoluto. Es un material que lleva ahí medio siglo ahí en funcionamiento. Eso es el computador que más tiempo ha estado encendido de forma continua. Bueno, eso es porque no me he visto en mi ordenador cuando estamos haciendo el podcast. Pues sí, en fin. Eso, no lo alargamos más, simplemente comentar que la Voyager 1 también en octubre del 24 también tuvo problemas de comunicaciones Sí. y bueno, lo solucionaron, eso fue a mediados de mes, a final de mes lo pudieron solucionar también utilizando la banda S, que digamos la de baja energía. Bueno, para comunicarse con la sonda. Y los responsables decían que era un rescate milagroso. Aún así, quieren mantenerlas en funcionamiento el máximo tiempo posible. Pero que les queda ya muy poquito, creo, ¿no? Les queda muy poco, les queda muy poco. Yo he leído que quieren mantenerlas en marcha en la década de 2030, pero no sé si creérmelo, porque sí que es verdad que están apagando este mismo, Sistemas. no, sí, el año pasado y este año creo que han estado apagando sistemas de medición para ahorrar energía, pero aún así ya dijimos que cada año pierde 4 vatios de potencia,
los generadores termoeléctricos tienen un límite, aunque ahora yo sigo un poquito el tema y hay baterías que igual dentro de unos años ya no tenemos que cargar el móvil nunca, porque duran 50 años. Incluso otro tipo de baterías que podría durar 6.000 años también. Entonces, pues ojalá las hubieran tenido las Voyager, pero no es el caso. Ya Pero en eso el todavía no existe, ¿no? Porque mi móvil todavía no tiene eso y todos los días tengo que estar cargándolo. No existe, pero hay artículos en las noticias de científicos que la... Vaticinan breve. sí, no, que tienen modelos, digamos, maquetas, Ujú. prototipos que a lo mejor todavía no pueden ser comerciales o no han llegado a valores que digan, no, la batería de 6.000 años, por ejemplo, la tienen que perfeccionar porque daba muy poca potencia. Pero en cuanto ensayen con eso y lo puedan dar una aplicación práctica, hombre, la de 6.000 años, desde luego, para un móvil no hace falta. Pero la de 50 años no estaría mal. Sí, de 50 años estaría bien. A mí ya me sobraba. Nada, que en 2019 ya dijeron, se pusieron en plan recortes, implementaron un plan de administración de energía. Este año han desconectado el calentador del subsistema de rayos cósmicos. En 2022 ya habían apagado varios aparatos. La Voyager 1 tenía 4 en funcionamiento y 5 la Voyager 2, pero yo sé que desde el 2022 han apagado varios. Al final, bueno, por lo que dicen aquí, el magnetómetro será uno de los últimos en desconectarse, porque se ve que da información bastante útil sobre la región del espacio en la que se encuentran. La señal que emiten las ondas es de 10 a la menos 16 vatios de potencia o 0,1 femtovatios, o si quieres 100 atovatios, que es el siguiente prefijo. Después del ato, bueno, sí, viene el septo y luego el yocto. Pero bueno, aún no estamos ahí. 0,000000001 vatios. Vamos, que esto tiene más energía que eso. Sí. La coña es que los actuales radiotelescopios que hay en la Tierra serían capaces de mantener el contacto con las naves durante un par de siglos más. O sea, son tan potentes que podrían captar esa señal de esa potencia, aunque estuvieran muchísimo más lejos. Pero ¿qué pasa? Que claro, que las estimaciones más optimistas eran entre 2025 y 2030. Las más optimistas 2030. Yo no sé si lograrán, igual sí, porque viendo las virguerías que han hecho durante medio siglo, igual nos plantamos, igual celebramos el 10º aniversario del podcast y las Voyager siguen ahí. Pues es posible. Deberíamos hacerle un programa, te lo digo. Desde luego, desde luego. Yo tengo una duda, una pregunta. Con toda esta tecnología que lanzamos hace 50 años aproximadamente, ¿no tenemos ninguna otras sondas que más modernas, con más batería, con mejor cámara, con un sistema operativo mejor, que hayamos lanzado también con un futuro tal vez hacer el mismo camino? A ver, yo no estoy muy puesto, sigo un poquito lo que es la exploración espacial, pero que yo sepa no hay más sondas, igual como tuvimos las Pioneer inicialmente, que por cierto en los 90 ya las Voyager las adelantaron porque iban más rápido. Las Pioneer ya salieron del sistema solar, fueron las primeras en abandonar la eclíptica. Bueno, fueron las primeras en ir más allá de los planetas exteriores. Vale, eso sí. Luego las Voyager han ido mucho más lejos y mucho más rápido. Pero no ha habido más misiones de ese tipo, que yo sepa. Es que me extraña mucho que No. Tú ten en cuenta
que la NASA quiere, o sea, hay que conocer primero. Es como el que dice, ¿cómo te vas a ir al extranjero con lo que hay que ver en España? Pues hombre, tienes que conocer primero tu entorno más cercano y entre comillas cercano. Pues eso, la NASA en todos estos últimos 30, 40 años se ha centrado en como dijimos, la misión en Titán, misiones en Júpiter, en Saturno, misiones en el Sol. Hay ahora una sonda, de hecho, la sonda que más rápido ha viajado hasta ahora es una que tenía aquí en una nota y ahora no la voy a buscar, que este año estaba previsto que superara, no sé si iba a ir a 65 kilómetros por segundo o algo así, o más. Entonces, hay mucho por conocer. La propia Agencia Espacial Europea, por ejemplo, que a mí eso de verdad me maravilló, me fascinó. En la sonda eran Rossetti y Philae, es que no me acuerdo del nombre de la sonda, pero la que mandaron a un meteorito y lograron aterrizar de forma perjudicada, pero lograron aterrizar en un meteorito y mandar imágenes del paisaje del meteorito. La Cuando dices Philae. aterrizar perjudicadamente, significa estrellarlo, vamos. No, a ver, no se estrelló porque entonces no habría funcionado. Es simplemente que estaba tumbada. Ah, Y pudo mandar las imágenes que mandó como... obviamente, un meteorito, tú no puedes explorar la superficie. O bueno, puedes explorarla, sí, dando unas cuantas vueltas y entonces decides, vale, pues voy a intentar aterrizar aquí. Y un meteorito no es como un planeta entero que dices, a ver, en todo el planeta una llanura extensa de miles de kilómetros cuadrados donde sepa seguro que todo va a estar bien, que no hay rocas. No, 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 no. O sea, tú sabes la virguería que es. Y eso la ESA. O sea, aquello fue fantástico. Entonces, te lo venía a decir porque yo creo que la exploración espacial se ha centrado sobre todo más en... lo que hay dentro de nuestro sistema solar. sí, 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 sí. Obviamente, la posición de las Voyager es única y por eso están alargando la misión Claro. todo lo que pueden, porque es que eso no se va a volver a repetir en muchas vidas humanas. Claro. O sea, a no ser que el motor Warp se perfeccione, Sí, dúdalo no. mucho. Entonces, pues eso. Por eso también dedicarle estos episodios a las Voyager a mí me parecen algo... bueno, es que ahora precisamente, si te parece, ahora podemos empezar a hablar Del mensaje en la de botella. la trascendencia que tienen por el mensaje que llevan. Claro. Porque es que este va al final más allá de la pura ciencia. Es algo que llega, tiene connotaciones filosóficas. Sí, sí. Sí, el mensaje en la botella, entonces, Sí, tiremos ya. creo lo hemos dejado caer, ¿verdad? En algún momento de los episodios anteriores, que las sondas Voyager llevan a bordo un disco de oro. Bueno, es un disco con un baño de oro, realmente no es de oro macizo. Un disco fonográfico, que es un mensaje a las estrellas y un mensaje a posibles inteligencias extraterrestres. Vale. Antes de continuar, quizá es un buen momento para recomendar el visionado del documental que creo que lo nombré también tanto en los dos episodios pasados. Un documental de una productora llamada Crossing the Line, dirigido por M. Reynolds. Es del año 2016, pero la verdad es que
es vigente todavía, que se llama The Farthest, el más lejano. Yo lo encontré en YouTube, en inglés, en teoría está en Amazon Prime, dependiendo del país, y narra todas las vicisitudes de la misión, y además muchos de los científicos que trabajaron entonces los puedes ver allí explicando, a veces se emocionan de forma visible y es muy, muy recomendable. Yo de verdad lo vi y me encantó. Ya que estamos recomendando un libro a cargo de Pedro León, titulado sobre este tema, Viajes interestelares, historia de las ondas Voyager, que supongo que os contará pues todo lo que os hemos contado aquí y mucho más. Esto está publicado por Guadalmazán en el año 2023. Entonces, llegados a este punto, pues hablamos de ese polémico disco, porque fue muy polémico. Lo criticaron mucho cuando lo presentaron y hubo ahí un montón de Sí, sí. jaleo. Ya estuvimos hablando que las Pioneer, las primeras sondas que ya estaban diseñadas para abandonar el sistema solar a su tiempo, ya llevaban una placa de oro. El oro es un material que no le afecta a la corrosión fácilmente y es muy estable. Entonces, pues unas placas de oro con información sobre quiénes habían construido las sondas. ¿Vale? Una silueta de un hombre y una mujer, y había información sobre el Siluetas que planeta trajeron muchos problemitas. Sí, claro. Luego, Fue realmente polémico porque ya en la idea de incluir un mensaje a posibles civilizaciones alienígenas que encontraran las sondas, hubo a muchos científicos que no les gustó. Y no sé si fue un lord o algún premio Nobel, alguien que estaba realmente en contra de revelar nuestra posición a otras civilizaciones en el caso de que fueran hostiles. esto me recuerda al Bosque Oscuro de los libros de el problema de los tres cuerpos. Exacto, exacto. A mí me lo recordó mucho. La verdad es que tantos unos como otros, bueno, pues tienen sus argumentos a la hora de defenderlo. Pero, claro, los partidarios de que el universo es un bosque oscuro, o sea, lleno de posibles cazadores o civilizaciones hostiles, consideran ese mensaje una manifestación de ingenuidad y de buena voluntad que puede ser perjudicial para nosotros. Yo sigo Pero esperando bueno, que Diana venga dentro de poco. se conserva bien aún, ¿eh? Sí, la sigo en Instagram, sí. Estoy esperando que se coma ahí el cuy. Que El se cuy coma, o ¿qué? el ¿Que se cuy, coma el qué? cuy o el ratón, el de India, el conejo de Indias. Ay. Bueno, para En todos fin, la gente que nos escucha, recordar que no solo en España nos escucha mucha gente de Sudamérica, entre ellos a los que yo tengo mucho cariño, Perú y Colombia, por ejemplo. Pues allí lo llaman cuy, lo que nosotros llamamos el conejo de Indias, que es lo que Diana se comía en la serie de V. Por cierto, está muy sí. rico. Ringo, algún día iré a por el tuyo. Sí, si el lomo apunta al cielo, se puede comer. Sí. Vale, pues no olvidemos que estamos en los años 70 y los científicos de la NASA pues son gente que piensa que el universo realmente es un sitio amable y quieren mandar un mensaje a posibles civilizaciones extraterrestres. Estamos en la Así época de que la Superflower, todo muy sí, bonito, sí, todo sí, muy sí, tal. todo eso influye. Sí. La verdad a mí me parece una fantástica idea. El disco fue diseñado por John Lomberg y Carl Sagan y producido por Frank Drake. Drake es el famoso científico de la ecuación de Drake.
que define una serie de coeficientes por los cuales se podría calcular la probabilidad de encontrarse con una civilización extraterrestre. Este hombre falleció en 2022. En el disco también participaron Andrew Yan, que años después se convertiría en la mujer de Carl Sagan. Carl Sagan estaba casado en ese momento La tercera ya. con Linda Salzman. Y bueno, y Timothy Ferris también. ¿Estaba casado con Timothy Ferris también? No. Timothy Ferris también participó en la producción del disco. John Lennon recomendó a un técnico de sonido y lo iban a contratar, lo contactaron, pero tenía compromisos y no pudo participar. Bueno, ahora veremos este disco, qué es lo que contenía. Pero eso, comentar que los científicos, como bien has dicho, algunos científicos de la misión estaban celosos por la atención mediática que el disco despertaba. Los medios de comunicación estaban un poco locos con, ay, ¿qué vais a poner aquí? Ay, tal. Porque claro, hay también fotos codificadas, imágenes codificadas analógicamente, y la prensa quería saber qué imágenes se iban a enviar a otras civilizaciones. Y hubo mucha polémica. Yo creo que parte de esa animadversión se deja traslucir en la rueda de prensa de presentación del disco. Yo creo que alguien que la idea no le molaba nada en la NASA se encargó de que la presentación del disco se hiciera en un salón de un hotel que tenía al lado una boda polaca súper ruidosa y que lo único que separaba una cosa de otra era un paraván. O sea, Sagan decía que aquello era surrealista. Pero bueno, así presentaron el disco y por supuesto los mojigatos de los americanos pues con mucha polémica porque querían incluir la foto de dos especímenes desnudos al natural de la especie, de un hombre y una mujer desnudos, y al final esa imagen no la pudieron incluir porque la NASA pretendía enviar pornografía al espacio. Dios, esta gente no tiene internet, ¿cómo se nota? Ese era el titular. Sí, al final se incluyeron solo siluetas de las figuras. O sea, bueno, así también los alienígenas comprenderán que estamos llenos de prejuicios también. Sí. Sí, leen entre líneas, ¿verdad? Ahí, podías poner, aunque no se lea, aunque hay mucho texto, las imágenes que tiene grabadas el disco en su funda exterior. Bueno, para los que nos estáis escuchando, esto lo podéis encontrar en la web de la NASA y este diagrama también está explicado. Y claro, porque lleva el disco de oro. Decir que los links, estos 3 links de lo que hemos estado hablando, dejaremos los links tanto en cualquier plataforma con la que estéis escuchando este episodio para que podáis acceder a ver las imágenes sin ningún problema. Correcto. Es que, claro, el disco va en una funda que tiene unos... o está en el propio disco, en la parte central. No lo recuerdo, creo que está en la parte central, en el propio disco. Son las instrucciones, ¿no? Una serie de instrucciones, así, unos dibujos que los alienígenas listos sabrán descifrar. Porque, claro. Entonces son instrucciones de cómo tienes que poner el disco en un tocadiscos. O sea, necesitas una aguja. La velocidad a la que tienes que reproducirlo. Las ondas de sonido que vas a poder encontrar. Cómo están codificadas las imágenes en el disco. Bueno, todo lo que se necesita. La posición, también hay un diagrama con la posición de... No son los planetas. Es la posición del Sol con respecto a 14 púlsares. Porque los
científicos pensaron que los púlsares serían fáciles o eran un buen punto de referencia a la hora de situar algo en el espacio. Claro, tú piensas que un pulsar Es un disco. no, es un cuerpo celeste que emite pulsos electromagnéticos con una frecuencia determinada. Entonces, si yo entiendo que cada uno de esos 14 puntos habrán dicho, este punto es el pulsar que gira a esta velocidad. Este pulsar es el que gira a esta velocidad. Entonces, con esas referencias sí que sería posible. Claro, los receptores del mensaje lo único que tienen que buscar es un pulsar que vaya a esta frecuencia. Vale, habrá muchos, pero 14 que cumplan ese diagrama y con esas frecuencias, pues solo debe haber uno. Eso será más fácil de situar. No sé si me Bien explico. pensado. Sí, ¿verdad? Ahora, la civilización que encuentre esto tiene que ser muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente. Si no, Para tonto no está hecho. el rompecabezas no lo van a resolver. No. ¿Y por qué hicieron un disco fonográfico? Bueno, pues porque no existía el MP3. Claro. Y la cinta de caseta era un poco chunga. Sí, No, bueno, porque con el magnetismo seguro que se iba a borrar el día de mañana. y el CD, bueno, que la cinta magnética que ha usado 900 veces las ondas Voyager, bobinando y rebobinando, todavía sigue en marcha. Ya, para que luego digan que el VHS era malo. Sí, 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 sí. Entonces, en el 77 se cumplían 100 años de la invención del fonógrafo y del disco fonográfico y pensaron que sería una buena manera de celebrarlo. Entonces tiene 30 centímetros de diámetro, es de cobre anodizado, sí que está chapado en oro. Se reproduce pues con una aguja cerámica y tiene una funda de aluminio. Es en la funda, exacto, donde se describen todos estos diagramas que estamos mostrando. Y esto me encanta. La propia funda también tiene una muestra de uranio 238 electrochapada, o sea, embebida, integrada en la propia funda, de forma que se pueda datar el momento en el que la nave fue lanzada. Oh, qué bueno. Claro. Y también saber el mapa de púlsares cuando se dibujó, porque los púlsares se van moviendo en el espacio. Pero si sabes en qué momento, dices, vale. O sea, estos de la NASA piensan un poquito. Sí, sí, se les ve, se les ve. Igual algún día les invitamos aquí al podcast para que hablen. Hombre, sí que podríamos invitar a algún astrónomo o algún astrofísico. Eso no lo descartamos. El material con el que está hecho estiman que podría aguantar 1.000 millones de años antes de que la erosión por las micropartículas o los rayos cósmicos lo pudiera inutilizar. Así que da para 4 vueltas a la Vía Láctea. Toma. Porque como una vuelta era 250 millones de años. Pues sí que tiras, ¿eh? Y en el disco hay una inscripción grabada, Sounds of the Earth es el título, y la inscripción es a los hacedores de música de todos los mundos, de todos los tiempos. Se reproduce a mitad de la velocidad normal y así tienes 2 horas de duración y contiene 90 minutos con música, que ahora diremos qué tipo de música tiene, de varias partes y culturas del mundo, eso sí, y 35 minutos con otros sonidos. Ahí tienes saludos en 55 idiomas que aproximadamente suponen lenguas habladas por el 87% de la población mundial. Y no solo ahora, sino también en el pasado, porque tienes griego antiguo, no sé si había acadio, sí, acadio mesopotámico. Sí, acá había. Lo que hablaban en Sumer, árabe, portugués, chino, inglés, español, indio, nepalí,
todos mensajes de paz y de buena voluntad. Y el último es el mensaje de un niño que dice Hello from the children of planet Earth. Hola de parte de los niños del planeta Tierra, que es Nick Sagan, el hijo que entonces tenía 7 años de Carl Sagan. Los saludos incluyen al entonces presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, que falleció no hace mucho, y otro del entonces secretario general de la ONU, que era Kurt Waldheim. Que no Balcam. No. Waldheim es Casa del Bosque. En alemán. En alemán, sí. Los sonidos de la Tierra son cantos de ballena jorobada, risas de bebé, las palabras de una madre a su recién nacido, un beso, una tormenta, un volcán, un terremoto, truenos, chimpancés, lluvia, olas, pájaros, elefantes, tractores, código Morse, trenes, un poco todo lo que se les ocurrió. Es curiosa la relación, ¿no? de esto de los sonidos de las ballenas jorobadas. De repente me ha venido a la mente la película de Star Trek, cuando vuelven a la Tierra, Viaje a la Tierra, que tienen que ir a rescatar una ballena porque es la única que emite el sonido que necesitan para en el futuro comunicarse con esa nave que está destruyendo. Ah, y luego, claro. Y luego, como habéis llamado el disco, creo, Distant Heart, como no, era... Sonidos de la Tierra. Claro, Sonidos de la Tierra lo relaciono también yo con el disco de Mike Oldfield de Sounds of Distant Heart. Sí, sí, también. Tiene algo ahí, seguro que tiene algo de Simli, que ayuda un poco a unir, ¿no? Esa conexión con... La música y el espacio siempre Sí. han estado unidos. Desde Sí. la idea de la música de las esferas Claro. yo qué sé, a muchas otras cosas. Luego, las propias órbitas, los propios planetas, esos campos electromagnéticos que emiten, al final se pueden traducir a sonidos y la NASA también más de una vez lo ha, digamos, publicitado. Dice, mira, esto es como suena tal planeta, esto es como suena tal otro. Por ejemplo, cuando has dicho tú Pulsar y yo te he dicho un disco, me refería a Jean-Michel Jarre con el tema también. No, Pulsar es de Vangelis. El tema, es la Vangelis, canción. es verdad. No, pero Jean-Michel Jarre también tiene uno que se llama Pulsar. También tiene uno, ¿sí? Sí. Ajá, pues plagio. Digo, no, bueno, sí. No sé si un disco o por lo menos... Sí. Un disco... Sí, o un tema, la verdad. No lo conozco, lo miraré. Songs of Distant Earth me suena, no lo sé, que puede ser un relato de Arthur C. Clarke. Es un relato de una nave que va a un planeta y ves cómo te está relatando cómo va aterrizando y todo. De hecho, una de las canciones también la incluí el día de mi boda, o sea que... Muy bien. Gran selección. Sí. Y mira, antes de pasar a hablar de la música, porque eso es una pasada, la variedad que tiene, hablar de las imágenes. Son 115 imágenes codificadas, más una de calibración, y ahí te muestra de todo. Yo de verdad recomiendo, si esto os interesa un poquito, vais a la web de la NASA, de la misión. De hecho, y hay apartados específicos para esto. Puedes ver todas las imágenes y es un poco decir, ostras, un poco random, que se dice ahora, pero hay de todo. Por ejemplo, podemos ver esquemas de la estructura del ADN y de la reproducción humana. Diagramas de un óvulo siendo fecundado por espermatozoides, de una mujer embarazada, de un bebé, pero en esa foto no se ve a su madre. O sea, de un bebé recién nacido y no ves a la madre. Y dices, bueno. Luego hay dibujos también de los órganos y del esqueleto del cuerpo humano, fotografías de fetos, humanos en todo tipo de relaciones sociales, gente con sus hijos, representaciones de todas las razas.
La verdad es que eso, tenían la diversidad y querían decir, esto, dar una imagen de todo el planeta entero. Gente comiendo y bebiendo, paisajes variados de la Tierra, bosquimanos cazando, la tribu esta de África Meridional, un esquema de la deriva continental, o sea, todo. De todo, vamos, había de todo. Pero lo más rayante, y esto ya es una pasada, es que se les ocurrió incluir también una grabación de 1 hora, lo que pasa es que luego la comprimieron en 1 minuto, pero era grabación de 1 hora de los latidos y el encefalograma de Ann Druyan, directora creativa del proyecto del disco, que entonces tenía 27 años de edad, y ella estaba meditando en diferentes cosas y mientras le realizaban el encefalograma. Entonces incluyeron eso ahí por si la raza alienígena es lo suficientemente inteligente como para descifrar los pensamientos de una persona. Y además, ella estaba enamorada en ese momento de Carl Sagan. Se comprometieron, de hecho, el día del despegue, en agosto del 77. Y en un momento de esa hora, ella estuvo pensando, pues eso, en el amor. Entonces es muy poético todo esto, es muy hippie. Muy forward flower, sí, sí, sí. Bueno, pero aparte habían también más cositas, soniditos, música, alguna cosa Sí, música, más. música. Hablemos de la música que yo en el momento meten a Bach y a Mozart, a mí ya me parece bien. Ya te han ganado, ¿no? Ya si está Bach, Mozart y Beethoven, dices, vale, correcto. Por Muy bien. suerte no existía todavía en aquella época el reggaetón. No, no creo que hubiera tenido cabida. Pero ellos lo que querían era tener una representación de músicas de todo el mundo. Entonces pusieron música de los pigmeos de Java, música china, música folclórica búlgara, de Japón, de India. Tú lo oyes y eso, son músicas étnicas del mundo. ¿Paquito el chocolatero? Podía haber estado, podían haber puesto un pasodoble perfectamente. Pero en su lugar pusieron un ejemplo de jazz, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Vale, bueno. Y Johnny B. Good de Chuck Berry. Vale. Esta es una maravilla, es una maravilla. Que la canción que canta Marty McFly mientras el primo de Chuck Berry está allí diciéndole, primo, escucha esto, es el ahora esté viajando quieres por el espacio, es algo maravilloso. De hecho, hubo polémica porque decían, el rock and roll es una música para adolescentes. Y Carl Sagan dijo, gran parte del planeta son adolescentes. ¿Qué problema hay? Pues eso pasará cuando envíen dentro de 50 años otra sonda. Sí. En vez de esto, meterán reggaetón. Pondrán a Quevedo, pero no el Quevedo del siglo XVII. No. En fin. Oye, con lo de Chuck Berry, sí que quiero decir que el Saturday Night Live hizo un... O sea, claro, todo esto tuvo mucha repercusión. Tuvo mucha repercusión el disco, lo que iba al disco, la música que había, tal. Entonces, el Steve Martin y Dan Aykroyd hicieron un gag en el Saturday Night Live donde el Martin hacía de un adivino de estos que predicen cosas. Y dice, ay, pues tal, no sé qué. Y estaba ahí. Dice, ay, preveo que vamos a recibir un mensaje alienígena con las palabras Send more Chuck Berry. Como diciendo, envíen más de esto, exacto. Envíen más Chuck Berry, por favor. Muy bueno. Muy bueno. Y nada, oye, yo había una lista inmensa, ¿no? de temas que sí que ahí lo podemos poner. Hay, son cortitos. Esto ahora hablaremos del audio. Yo creo que se puede adquirir por ahí. Seguro que se puede descargar. De todas maneras, pues por ejemplo, la música de Bach es el concierto de Brandenburgo número 2, pues un trozo. Yo he de reconocer y he de dar las gracias a
a Carl Sagan porque las voces búlgaras me encantan gracias a que en su serie de Cosmos él pone una de estas canciones que es el Izlele Deliu Haidudututin de Valia Balkanska. Y a mí se me quedó esa canción y ese timbre de voz tan característico y la verdad es que, digamos, la música folclórica o tradicional búlgara a mí me toca una fibra. Aparte de eso, pues la flauta mágica de Mozart. Mira, no he dicho What a Wonderful World, no, era Melancholy Blues de Louis Armstrong. Ah, Melancholy Blues. Sí, sí, vale. Sí. La consagración de la primavera de Stravinsky, el clavier temperado de Bach, la sinfonía número 5 de Beethoven, canto navajo, música del Renacimiento inglesa, música de eso, maorí. De Perú hay 2 o 3 canciones diferentes. Una canción nupcial. ¿De Perú? Sí, 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 de Perú hay por lo menos 2 o 3. Ah, mira. Luego, eso, canciones chinas. Bueno, mira, pondremos el listado en la página, en el link de aquí, porque no vamos a estar nombrándolos todos. Sí, sí. No. Querían poner el Here Comes the Sun de los Beatles, pero Emi se negó. Emi que tenía la... Exacto, porque, en fin. Y nada, comentar que en 2018 Osma Records publicó una edición de coleccionista. Bueno, se habían publicado con antelación. De hecho, en los 90 un CD con un librito explicando todos los contenidos. Pero esta del 2018 es la que ganó un Grammy, ¿no? Sí, señor. Una edición de coleccionista por el 40 aniversario de la misión y le dieron un Grammy a la mejor edición limitada. Qué bueno. Exacto. Hay un CD-ROM del año 92, CD-ROM un poquito antiguo. Y estoy seguro, de hecho, en la web de la NASA se pueden escuchar, creo que se pueden escuchar todos los cortes. Y estoy seguro que eso está disponible. En Spotify creo que lo miré y estaba. Y si no, bueno, seguro que está disponible por ahí. Y para terminar con el disco, que a mí me llega muy, muy adentro, lo que dijo Carl Sagan sobre el mismo, dijo que la nave será encontrada y el disco reproducido solamente si hay civilizaciones capaces de viajes espaciales en el espacio interestelar. Pero el lanzamiento de esta botella en el espacio cósmico dice algo muy esperanzador de este planeta. La verdad es que sí, hemos prosperado y cooperado para mandar un mensaje así. Dice cosas buenas de la Tierra. También dice que somos tontos. Yo entiendo que lo que quiere decir es que la civilización debe ser, claro, de poder haber hecho viajes, porque esta sonda no va a poder llegar nunca a un planeta sin destrozarse y desaparecer prácticamente. No, claro. Tienen que encontrarla en el espacio, o sea, como una botella en el mar, pero nunca llegará a la playa, por decirlo de alguna manera. Claro. A no ser, llegará un momento en el que no emitirá nada, no emitirá ninguna señal de radio, como mucho las baterías, el material radiactivo seguirá descomponiéndose, pero no sé si esas radiaciones serán detectables de algún modo. Alguna civilización que tenga una especie de radar súper potente que pueda detectar cuerpos muy pequeños, del tamaño de una camioneta, viajando a decenas de kilómetros por segundo, entonces sí podrían. Pero claro, no lleva faros, no lleva ninguna luz intermitente, ninguna baliza.
tiene que ser una civilización muy, muy lista. No cabe duda de que el viaje de las Voyager es increíble, es fascinante y un periplo que en un principio iba a durar solo 5 años. Estamos ya a punto de llegar, pues son 48 años, a punto de llegar a medio siglo. Y es impresionante esto. Y también hemos nombrado por el camino, por los episodios que hemos hecho, este siendo el tercero, a mucha gente, pero creo que podríamos recordar o añadir alguna más, si te parece bien. Unos pocos, y además estos, exacto, extraídos del documental de The Farthest y de alguna documentación, pues Edward Stone, de Caltech, que era el científico jefe del proyecto Voyager, que ya murió. Arthur Lane, del JPL, el Jet Propulsion Lab, científico asistente para el proyecto de sobrevuelo de Júpiter. Ellis Miner, del JPL, científico asistente para el proyecto de sobrevuelo de Saturno, Urano y Neptuno. George Textor, de la misión interestelar de las Voyager. Caroline Porco, que era miembro del equipo de imagen del Voyager, que luego también esta mujer ha dirigido la misión Cassini, nada menos. Larry Soderblom, geólogo planetario, que participó en otras misiones, aparte de las Voyager. Fran Wagenhals, astrofísico y profesor muy reconocido por su trabajo en las Voyager y en las New Horizons. Y Susan Dodd, que todavía sale en los medios porque es directora de proyectos para la Voyager en los últimos años. Y bueno, agradecer a esta gente y a todos los que a lo largo de 48 años han colaborado en esta misión, incluidos el personal de Fresnedillas del Rolobledal, que me acaba de venir el nombre ahora, donde se encuentran antenas del DSN. Pues eso, agradecerles que se haya hecho posible este sueño de que el hombre haya llegado con sus máquinas y con sus aparatos a conocer el espacio exterior, realmente, el espacio interestelar. La verdad que es impresionante la historia que hemos comentado, que hemos dejado en las ondas también de Internet, de los podcasts, que llegará, esperamos, a mucha gente, que podríamos resumir en un par de frases, ¿no?, que quieres que comentemos. Sí, hay un par de frases de palabras de Carl Sagan extraídas de su obra Cosmos, que creo que serían un buen colofón. Para cerrar, ¿no? Vale, Exacto. Pues una de ellas es que la nave espacial Voyager, es el descendiente de aquellos viajes navales de exploración y de la tradición científica y especulativa de Christian Huygens. Las Voyager son carabelas que navegan hacia las estrellas y que en su camino van explorando aquellos mundos que Huygens conocía y amaba tanto. Fue el gran proyecto del siglo XX, puede que se convirtiera en la única evidencia de que una vez existimos. Con estas naves, los humanos nos convertiremos en una especie interestelar. Uh-huh. Con estas dos frases, Carl Sagan nos deja muy claro la misión y la función de estas maravillas tecnológicas de hace medio siglo que todavía a día de hoy siguen viajando por el espacio. Es que es un pensamiento realmente profundo el constatar que pueden ser la única evidencia de que una vez existimos. Uh-huh. La Tierra desaparecerá. Pero estos aparatos durante millones de años van a seguir dando vueltas a la Vía Láctea. Cuando ya nada ni nadie exista, estos aparatos estarán ahí y llevarán ese disco
con nuestra música, con nuestras voces, con nuestras imágenes. La gente que participó en esto debía sentirse realmente emocionada. Es una trascendencia total. Así es, tío Ganji. Muy bien, pues hemos finiquitado, ¿no? Los episodios de la Voyager. Yo, de verdad, me hubiera gustado mucho también que hubieran puesto algún episodio nuestro ahí en el disco, pero no hemos llegado. No hemos llegado a tiempo. Igual, si mandan la Voyager 3 o la 4, porque la 3 es la que estaba en el museo, pues la Voyager 4 igual. Podemos postular a ver si hay suerte y nos ponen un episodio o los 3 que hemos empleado para hablar de esta maravillosa tecnología humana que perdurará más allá de las estrellas y de nuestro planeta. Si no tienes nada más, tío Ganji, nos vamos a despedir. No, nos hemos puesto ahí muy melancólicos, ¿no? Muy melancólicos y filosóficos y pensando en el infinito. Sí. Da mucho que pensar. Sí. Volveremos a poner los pies en la tierra y hablaremos de cine, de Tolkien, de piedras próximamente. Amenazamos. Muy bien, chicos. Muchas gracias por escucharnos. Recordad, darle a me gusta. Si queréis camisetas, ya os diremos dentro de poco dónde podéis conseguirlas. Tío Ganji, gracias por enseñarnos, a mí principalmente, por aprender tanto. Recordad que los guiones están disponibles también para vosotros, si sois miembros o fans. Y de verdad, tío Ganji, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. El guión son 27 páginas. ¿A qué vas a decir 27 euros? No. No, digo, perfecto para dormir, nada de dormidina ni valerianas, no. Yo esto os lo recomiendo. Inca ha venido a dormir encima de mí, o sea, sí que funciona, sí, o sea, no te preocupes. Sí, está demostrado. Está demostrado en antena. En antena, en directo. Sí. Muy bien, tío Ganji, gracias de verdad. Nos vemos en otro programa y adiós. Adiós.